Pues nada, muy buenas tardes, días, noches, depende de donde estén. Le damos las gracias nuevamente al doctor Tomasini, que muy generosamente nos viene dedicando su tiempo, con lo cual vamos a aprovecharlo, porque es un verdadero privilegio. El día pasado el doctor Tomasini nos puso una encomienda a todos nosotros y era, si no mal recuerdo, la lectura 29-12, hablo de memoria, en el que nos explicaba el doctor esas preguntas que siempre hemos hecho de por qué con un acto hecho en la divina voluntad uno ya no se condena, ¿verdad? Y entonces lo estuvimos dando lectura, quiero recordar, y el doctor nos pidió que profundizásemos en la lectura de ese texto, ¿no? Confiamos en que así lo hayan hecho todos ustedes, porque el programa va a versar precisamente en preguntas relacionadas con ello y otras que vayan surgiendo. Sean todos bienvenidos y, doctor, si usted no le parece mal ya, pues podemos dar paso a las palabras, o quiere usted comentarnos algo antes. Tiene mutado el micro, doctor. Ese es Ahora. Hugo, man. Me quiere vedar. Pero se le va a cebar, vas a ver. No, decía yo que, bueno, ¿Sí? aparte de saludarlos, o sea, que como ustedes gusten, yo creo que mejor aprovechamos el tiempo. Y sí me gustaría, o sea, bueno, las preguntas, que ese es el motivo del programa, pero algún comentario que tuviera alguien sobre estas lecturas, si es que tienen comentarios, ¿no? Puede tomar la palabra. Hola, doctor, buenas tardes a todos. Hola. ¿Cómo están? Ojalá que todos bien. Luchando por conseguir el divino querer. Doctor, quería preguntarle por la virtud suplicante. ¿Uno puede empezar a pedirla? Porque obviamente yo no estoy todavía en la divina voluntad, aunque trato, pero no. Yo sé que todavía no estoy. Pero estoy luchando, como todo. Entonces, yo quería saber si esa virtud suplicante uno la empieza como a, entre comillas, gatillar desde ya. O sea, el doctor de arriba nos empieza a ayudar desde ahora, o uno tiene que estar ya en la divina voluntad para que se empiece a actuar. No, o sea, si nos damos cuenta en la lectura, dice que cuando la criatura empieza realmente a desear esto, cuando verdaderamente quiere llegar a vivir, entonces la misma divina voluntad nos otorga su virtud suplicante. O sea, no es que nosotros pidamos la virtud suplicante, sino es la divina voluntad que nos la da cuando ve en nosotros que hay una verdadera intención de llegar a vivir en ella. ¿De acuerdo? O sea, no Entonces, es que uno suplique. No. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo es llegar a vivir en la divina voluntad. Pero esa es una petición desde nuestra voluntad. Cuando esa petición y este deseo es real, es un deseo verdadero, entonces nuestra petición se cambia en la virtud suplicante, o sea, es la divina voluntad quien empieza a suplicar lo que nosotros queremos. Entonces ya no soy yo quien lo pide, sino es Dios mismo quien se está pidiendo a Él dar su voluntad a mí. O sea que es totalmente seguro que la vamos a obtener, porque Dios jamás se niega nada a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente pedir llegar a vivir en la divina voluntad. Y ya la divina voluntad se encarga de lo demás. ¿Sí queda claro? Ahí debemos, Mónica. Sí. O sea, que nuestros rezos deben estar enfocados ahora en este momento más que nada en eso, ¿no es cierto?
Por eso, qué bueno que salió esto de nuestros rezos. Rezos. Cuando yo me empiezo a esforzar por vivir en la divina voluntad, mi rezo va a cambiar. Ahora mis rezos son los giros, ¿de acuerdo? Y creo que esta es una de las mejores muestras de que realmente deseamos llegar a vivir en la divina voluntad. No sé si queda claro. Sí, sí, muy Bueno, claro. Gracias, doctor. no hay de qué. A ver, Andrés, Felipe. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola. ¿Sí me oyen? ¿Sí? Sí, Ok, doctor, lo que pasa es que yo en estos días estaba investigando y mirando en programas de Jesús que sobre el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Que pues que toca para que no sea sacrílego y todo esto, ¿verdad? ¿Esto cómo se conecta con la lectura 29:12 de la condenación? ¿Sí me hago entender? No, la verdad, perdón, pero no entiendo cuál sea Ok, hay pregunta. digamos unos pasos para hacer un buen sacramento de la reconciliación. Nosotros Sí, en la divina voluntad vamos al sacramento de la reconciliación y nos unimos con el Señor, ¿verdad? Pero entonces la lectura dice que uno con actos en la divina voluntad pues no se condena, ¿no? Entonces, o sea, digamos, se unen mutuamente entre ellas el sacramento de la reconciliación y la divina voluntad, o no. cómo. Ahora sí ya entendí. Esta es una mala interpretación. Si volvemos a leer el capítulo, vamos a ver Ok, que Jesús dice que al alma que ha hecho un acto en la divina voluntad, debemos entender primero que cada acto es una vida divina. O sea, no es un acto como los nuestros, sino es una vida divina que se genera en cada acto. Y es una vida divina nueva. O sea, nueva no quiere decir que antes no existiera y ahora existe, sino nueva en el sentido de nuevas bellezas, nueva potencia, nuevo todos los atributos de Dios, ¿de acuerdo? Pero esa vida le pertenece a la criatura, o sea, ya es pertenencia de ella. Y entonces lo que dice Jesús es que si nosotros no salimos, por alguna razón, no importa cuál, nos salimos, Él hará todo lo posible por regresar a esa alma. Y dentro de todo lo posible está el sacramento de la reconciliación. O sea, los sacramentos son medios extraordinarios para que el alma se sitúe nuevamente en unión con Dios. Entonces, dentro de lo que dice Jesús, que hará todo lo posible, bueno, están los sacramentos, que el sacramento sería como la parte, voy a decirlo de esta manera, ojalá se entienda, la parte menor, ¿sí? Sabemos que es el perdón, es todo, pero esa es la parte menor. Porque si recordamos que para que una confesión realmente sea perfecta, se necesita la firme convicción de no volver a pecar. Y tan nunca hemos hecho una confesión de ese tipo que nos tenemos que volver a confesar. ¿Sí se entiende? O sea, yo voy, recibo la absolución, pero al poco tiempo, no sabemos cuánto, hay veces que es casi inmediato, vuelvo a mis mismas actitudes y vuelvo a caer en los mismos errores. Por lo tanto, no hay la firme decisión de no volver a pecar. Por eso digo que el sacramento es quizá lo de menos.
Lo demás es llegar a tener esa firme decisión. Ahí es en donde claudicamos. Ahí es en donde se nos pierde totalmente toda la buena voluntad que tenemos. ¿Sí se entiende, Felipe? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Mercedes, puede tomar la palabra. Tiene mutado el micro. Ahora, ¿me oyen? Ahora. Bien. Sí. Buenas tardes para todos. Relacionado con lo que acaba de hablar el caballero Andrés Felipe, en la lectura 29:12, habla del coraje y que tenemos que ser almas decididas y no indecisas. Es pertinente, yo encuentro que es bastante importante ese hecho de que estemos completamente decididos a abrazar la divina voluntad como vida. Yo he estado varios años leyendo Libro de Cielo y estoy volviendo otra vez sobre lo que usted dice, hay que leerlo y releerlo, rumiarlo y rumiarlo, porque si no las verdades no penetran en uno y uno no empieza a interiorizar, caramba, esto es lo que quizás fallé o en lo que quizás no lo vi de primera intención cuando lo leí, porque eso a mí me ha pasado en el transcurso de mi lectura del Libro de Cielo. Y me pasó algo bien particular también esta semana con un caballero que me sacó de tiempo, por decirlo así, porque no cree. Estaba yo en una fila y no sé por qué situación nos pusimos a hablar y aparentemente es una persona no creyente completamente y se molestó conmigo porque yo lo escuchaba y yo le digo, pero es que Jesús murió por nosotros. Fue lo primero que yo dije desde mi perspectiva como cristiana, ni siquiera como católica, porque si le hablo como católica, pues a lo mejor hubiese sido más difícil todavía. Y lo único que me salió del alma pensar y que le dije es, Dios lo bendiga. Y en ese momento me fundí en la divina voluntad y lo que hice fue pensar para mí, tomo todos tus actos y los reparo en divina voluntad para abrazar el amor de Jesús y dártelo a ti para que tú a la vez puedas recibir el amor de Dios en ti, porque no lo tienes. Fue lo único que se me vino a la mente porque me sorprendió sobremanera. Y a veces cuando uno encuentra personas que no son creyentes para nada, uno a veces no encuentra ni cómo expresarle lo que uno siente, porque yo de toda la vida he sido creyente y conocí la divina voluntad y estoy convencida de que esto es lo que la iglesia necesita y lo que todos necesitamos para enderezar el camino del Señor en nuestras vidas. Necesitaría que me profundizara en cuanto a eso, me diera un consejo por si me tropiezo con otra persona que está en esa actitud o una actitud como esa. No, pero perdón, el consejo lo necesita la persona que no cree, no usted. Okay. Sí. O sea, creo que lo que hizo es lo correcto, siempre hablar de Dios, siempre hablar de lo correcto. O sea, no desviarnos por el temor o por la pena, sino hablar lo correcto. Y ya lo que la otra persona tome, decida, eso ya no depende de nosotros. Entonces, por eso le digo que usted no necesita consejo. El que necesita consejo es la otra persona. ¿De acuerdo? Gracias. Ándale. Claudia, ¿puede tomar la palabra? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes para todos, muchísimas gracias. Mi pregunta es que cuando estamos en este proceso y somos conscientes de nuestras faltas y estamos luchando, yo estoy luchando con mi pecado de egoísmo muchas veces
y sucede una situación particular y yo soy consciente de eso, yo me controlo, se lo ofrezco a mi Señor y yo sé que lo agrado y le entrego eso como un acto de divinización. Pero ¿qué pasa cuando ese sentimiento que igual queda en mi corazón, que aunque yo no genere digamos que el pecado en físico no lo genere tan exponencial como podría haberlo hecho en un momento anterior de mi vida? Pero, por ejemplo, tengo un encuentro con alguien, me molesta algo, me siento incómoda, eso ya me genera a mí algo, puede ser egoísmo, puede ser falta de caridad. Y si yo de una manera expreso algo, aunque siendo consciente, ya no lo estoy haciendo de la misma agresividad, de la misma forma tan humana como somos, ¿yo debo confesar también eso? La parte humana nunca se nos va a quitar. Ujú. Esto necesitamos entenderlo. La falta, la culpa, el pecado, como le quieran llamar, no está en el sentir, sino está en el consentir. Entonces, la primera reacción va a salir de su interior, de su temperamento. Hasta ahí no hay problema. Pero si ya usted no lo limita, no lo detiene y lo continúa, aunque sea en su interior, ahí ya hay una falta. ¿De acuerdo? Entonces, la lucha que debemos tener es exactamente esa. En el momento sentimos que eso, vuelvo a repetir, eso no está en nuestro control. O sea, yo siento algo, pero en ese mismo momento que lo estoy sintiendo me doy cuenta de que no es lo correcto, lo freno y hasta ahí ya no fue culpa, al contrario, fue un mérito. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, hasta ahí, sí, Entonces, sí. no se apure por lo que siente, apúrese por lo que quiere, ¿Por lo que qué, perdón? apúrese por lo que quiere o por lo que hace. ¿Sí? Jesús dice que Él no se fija en lo que la criatura siente, sino en lo que la voluntad lleva a cabo. Entonces, todo lo que Jesús ve es la voluntad, no el sentimiento, la voluntad. Y la última, y para concretar, si me queda claro eso, entonces, por ejemplo, hay veces que uno por más que ese sentimiento lo controla, pero usted tiene que hacer de pronto un comentario, pero ya hecho con caridad, de una manera ya no tan, pues no llame, pues no tan, porque finalmente se hace, pero yo misma, si yo que me conozco, tengo un antes y un después, lo tengo claro. En una oportunidad anterior yo hubiera reaccionado de manera agresiva, explosiva, con el pecado completamente aquí. Ahora, conociendo la divina voluntad, ya me controlo, lo ofrezco, me trato de controlar. Pero ¿qué pasa si yo hago, a pesar de todo eso, hago un comentario, pero yo lo hago de manera, no quiero hacerlo ofensivamente, pero tengo que expresar de una manera que la situación que se está generando no es sana para ninguno de las partes? Por eso no tiene problema. ¿No? Mm, El problema es en la agresión. El ok. problema está en la intención de ofender o de Sí, sí es responder. diferente. No Sí. se llene de escrúpulos, por favor, que ese es el mayor veneno que existe en el católico. Escrúpulos, ¿sí? Sí. Entonces, lleve en mente eso. El sentir no es problema. El responder con caridad, si es que es necesario responder, no es culpa. Ok. La culpa está en seguir el primer impulso, nada más. Ay, gracias, muchísimas gracias. Bendecido día para todos. Ándele. Victoria, puede tomar la palabra. No se Tiene el escucha. micro mutado. El micro. Muy buenas tardes.
Decía que en realidad soy Claudia, pero es la máquina de mi hija, por eso aparezco como Victoria, disculpen. Ok. A mí me llama la atención respecto a la lectura 29, donde el Señor se refiere que tenemos 6 ángeles que nos custodian, que nos fueron asignados para los momentos difíciles, que justamente siempre encuentro el consuelo porque me ha tocado estos días que han sido así, como tormentosos, y él se refiere a los 6 Fiat, que eso es lo que yo nunca lo había visto y me llamó la atención, que son los 6 Fiat a los que debemos corresponder, que han sido dados a los 6 ángeles. Doctor, eso la verdad que nunca lo había visto y me llama mucho la atención, que no sé a qué se refiere. Bueno, o sea, recordemos que en el Génesis se nos dice que la creación fue realizada en 6 días. No son días de 24 horas, por favor, ¿eh? O sea, vamos quitando esa semejanza con lo nuestro. Jesús dice que día para ellos es periodo de tiempo en el que se obra. O sea que puede ser un periodo de tiempo que para nosotros podría significar años o siglos, ¿de acuerdo? Pero son 6 etapas en las que Dios realizó toda la creación. Y la realiza por medio de su palabra. Y la palabra de Él es Fiat. Entonces, por eso habla de 6 Fiat. Ahora dice, te he dado 6 ángeles para que te guíen. Son guías para irnos mostrando lo que la divina voluntad hizo en cada periodo de tiempo de la creación, para que nosotros podamos corresponderle a la divinidad por cada cosa que creó. ¿Sí? No es más que como el guía de turistas. O sea, un ángel le va a tocar el primer día de la creación y la va a llevar a la creación de la luz, la creación de la tierra, en fin. El cuarto ángel la va a llevar a la creación de los animales, de los mamíferos, o sea, poco a poco. Y de acuerdo a lo que cada ángel nos vaya mostrando, o en este caso a Luisa, es en lo que Luisa tiene que ir correspondiendo, ¿sí? Tiene que ir poco a poco diciendo, bueno, mira, ahora te toca girar en las estrellas, te toca girar en los reptiles, te toca girar en las aves, ¿de acuerdo? No es nada especial, son guías de turistas en este viaje que se llama girar en las obras de la creación. Bien, bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a empezar con las preguntas que han formulado otras personas. Sí. Entonces dice, bueno, buenas tardes para todos. ¿Por qué se dice, según la lectura 29:12, por qué se dice que hay 3 Fiat y acá se habla de 6 Fiat solo en la creación? Por eso, 3 Fiat son 3 obras de Dios. La obra del Padre, que es la creación, la obra del Hijo, que es la redención, y la obra del Espíritu Santo, que es la santificación con la divinización de la criatura. Cuando habla de 3 Fiat, son las 3 obras de Dios. Cuando habla de 6 Fiat, está hablando de los 6 días de la creación. Y simplemente como para redundar un poco en esto, si nos fijamos lo que quiere decir Fiat y lo que hace esa palabra, empezaremos a ver que las obras de Dios son infinitas. Lo que hizo el primer Fiat de la creación, infinito. Nadie conoce la magnitud del universo y nadie conoce todo lo que existe en el universo. Eso lo hizo un Fiat. El segundo Fiat de la redención. Nadie tiene
plena conciencia de todo lo que se logró con cada acto de Jesús, con cada paso, con cada respiro, con cada latido. O sea, nosotros vemos los actos externos y que tienen relación con el sufrimiento, con la predicación. Pero no se trata de eso, se trata de todos los movimientos y los actos internos de Jesús. Son infinitos. ¿Sí? Ese es el segundo fiat. El tercer fiat es mucho más extenso que los otros dos, porque es el que va a coronar todas las obras de Dios. Bueno, estamos como empezando a intuir lo que quiere decir una palabra fiat. Los 6 ángeles, bueno, son 6 guías de turista, que eso es lo que ya habíamos hablado, que me van a ir mostrando lo que cada fiat de la creación realizó. Ahí no le demos importancia, simplemente son guías de turista. Pero esto lo quise ir pormenorizando porque en la criatura que llega a vivir en la divina voluntad es un fiat por cada acto. Un fiat por cada acto. Un fiat que tiene la misma potencia, la misma inmensidad, la misma santidad. Tiene todo lo que tienen los otros 3. Nada más por este simple comentario deberíamos de darnos cuenta de la inmensidad que está Dios creando en cada uno de nosotros. Nosotros somos las nuevas creaciones, somos los nuevos cielos, las nuevas tierras de las que habla el Apocalipsis. ¿Sí? Creo que con eso quedaría. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, dice otra pregunta, teniendo en cuenta el mismo texto. Luisa dice, siento a lo vivo el dolor de mi voluntad humana, destrozada y casi muriendo bajo el imperio de una divina voluntad inmensa y eterna. Entiendo que esto refleja el martirio incruento, pero lo que no comprendo es por qué dice bajo el imperio, como si no fuera una redención voluntaria y que hay una fuerza y dominio en ese imperio, como relación del caudillo a súbdito. ¿Es así, doctor? No es una forma de expresarlo de Luisa. O sea, sabemos que esta sujeción de nuestra voluntad a la voluntad divina es una sujeción voluntaria, no es una sujeción forzada. En la medida que vamos actuando en la divina voluntad, cada día nos resulta más difícil podernos salir, porque sentimos la gran diferencia que existe entre actuar en la voluntad divina y actuar la voluntad humana. Pero esa sujeción es voluntaria de la voluntad humana. Por lo tanto, es una forma de expresarlo de Luisa. Dice, siento de tal manera este obrar de la divina voluntad en mí que prácticamente me obliga a seguir en este estado. Pero no es una obligación de sujeción, sino voluntaria. Listo, doctor, muchas gracias. Doctor, bueno, frente a una pregunta que se ya había respondido hablando del coraje, nos dicen, ¿cómo puedo pasar del desánimo a la firmeza? Ahora sí me hizo una pregunta que no puedo contestar. Simple y sencillamente es con la decisión firme de llegar a vivir en esto. ¿Qué es decisión firme? Eso depende de cada persona. Hay personas que tienen una voluntad muy débil, que ahorita dicen, sí, lo hago, y a los 2 minutos ya no tienen la capacidad de seguir en esa misma dirección. Por lo tanto, esto es un esfuerzo interior de cada persona. ¿Cómo hace para salir del desánimo a la firmeza,
a esa valentía para seguir forzándose. No hay otra, pidiendo, rogando, acercándose cada día más a los sacramentos, conociendo. O sea, necesita conocer, necesita llegar a confiar en Dios, a confiar en Jesús, y necesita llegar a amar a Jesús. El amor es la fuerza universal, pero ese amor depende del conocimiento. El conocimiento depende de la decisión, y la decisión está en contra de la indecisión. Ahí está la pelea. Gracias, doctor. Dice, bueno, yo creo que acá tenemos un poquito alusión a lo que su merced estaba comentando. Dice, en este proceso de perfeccionamiento se hace alusión en las lecturas a los dones que se trasladan a otras personas. ¿Por qué se otorgan los dones de una persona a otras? Debido a que las personas no los perciben, no los quieren o no pueden recibirlos. La verdad no entiendo. La señora nos pregunta como que por qué se trasladan los dones según las lecturas y si cuál es la razón, porque unos no los perciben, los otros no los quieren o no tienen las capacidades de recibir esos dones. Sí, pero no se traslada ningún don. Tal vez intercesión. O sea, lo que se pasa a los demás es toda una herramienta que da a los demás, les da luz, les da conocimiento, les da fuerza para convertirse. Les da el conocimiento, hace que su inteligencia o su razonamiento empiece a interiorizarse en el aspecto divino, en el aspecto de Dios. La luz es para ir viendo cada vez más claro la diferencia que existe entre lo que ellos hacen con lo que Dios quiere de ellos. Y aparte para ir comprendiendo cada vez más el conocimiento si es que lo quieren tomar. Pero esos no son dones. ¿Sí? Eso es lo que Jesús hizo en la redención. ¿Por qué nos convertimos? No sé si alguna vez se hayan preguntado cuál es el mecanismo por el que alguien se convierte. No es la religión heredada de los padres, porque casi todos tenemos esa educación. Te persignan de chiquito, te enseñan a rezar, te ponen un cuadrito del ángel de la guarda, luego te preparan para la primera comunión, en fin. Pero es un aprendizaje que no penetra en nosotros, es externo. Delante de Dios. ¿Sí? La pequeña vencedora. Por lo tanto, qué curioso, esa voz, ¿qué es? La señora Mónica que tiene el micrófono apagado, pero ya lo silenció, doctor. Ah, qué bueno. Ya me perdí. Entonces, a lo que debemos llegar no es a esa religiosidad heredada, cultural, aprendida. Por eso es que somos tan tibios, somos tan fallidos en nuestro comportamiento hacia la divinidad y realmente no nos interesa. Entonces, la luz, la fuerza, el conocimiento que Jesús nos dejó a través de sus sufrimientos es lo que nos convierte. ¿Sí? Bueno, eso mismo que hizo Jesús es lo que el alma que vive en la divina voluntad está haciendo con cada acto que hace en la divina voluntad. Entonces, no son dones que se comparten, sino son herramientas para que se pueda convertir si las quiere usar. Y ya el que las use o no las use, no depende de nosotros.
Listo, Doc. Bueno, tenemos una pregunta, pero creo que no es muy relacionada con los textos que teníamos que enfocarnos, pero dice, ¿la divina voluntad es una doctrina, un nuevo evangelio, una continuación del evangelio, un apostolado? Esto según Gálatas 1:6 y según los numerales del Catecismo 66-67. La divina voluntad es vida. Nada más. Ya. Otra pregunta. Listo. ¿Don Jesús? ¿Sí? ¿Otra pregunta, su merced? ¿O? Sí, otra pregunta. Ok, dice, ¿me puede por favor aclarar el tema de la meditación para poder llegar a la oración profunda? Que no ha sido posible aún para mí. Creo que estamos entrando en temas, pero en temas de santidad humana. Una oración profunda, ¿qué es eso? ¿De qué me hablan? ¿Tú, Jesús, me puedes decir que es una oración profunda? Bueno, yo no creo que haya una oración profunda. Yo creo que después de conocer lo que Jesús nos explica en el libro del cielo, cuando le dice a Luis, ahora, pero ahora como lo veo yo, no hay una oración profunda, hay solo un modo de orar, que es como ora Jesús, en su plano, ¿no? Que es unidad continua con Él, vivir en presencia constante, es oración. Es tener la posibilidad de trasladarnos, el que quiera recrearse y hacer el Santo Rosario en la Divina Voluntad, pues nada más tiene que coger y saber que en el plano divino no hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro, solo hay presente, está ocurriendo la agonía, está ocurriendo el nacimiento de Jesús, está ocurriendo todos los hechos, todos los sucesos que ocurrieron en la historia de la humanidad, siguen estando y por tanto hemos de estar ahí. Y esa es la oración en unidad con el Creador. Por tanto, no puedo calificar de profundidad. Yo, por lo menos en el modo en que yo lo he entendido y lo vivo, solo hay un modo, no es profundo ni no profundo, es un modo de orar que es unidad con Jesús. Y por eso decíamos que esos temas son de la santidad humana. Una oración profunda es la oración cuando la persona realmente está en conexión con la divinidad. Una acción no profunda sería la que hacemos continuamente. Pasamos frente a una iglesia y nos santiguamos. Nos pasa algo y decimos, ay, Jesús, todo para ti. ¿Sí? O sea, esas son oraciones superficiales, ¿sí? Por decirlo de esta manera. Pero eso no es la oración la profunda, sino es la disposición de la criatura la que hace profundo o no profunda una oración. Pero eso es en la voluntad humana. En la voluntad divina, como decía ahorita Jesús, hay una sola forma de orar, que es estar girando. Y ahí no hay grados de profundidad. Es una oración, nada más. Y es vida. La oración se vuelve vida. Los giros no son oración en el sentido estricto de la palabra. No son oración. Son vida. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Doctor, tenemos la mano levantada del señor Gabriel. Hay más preguntas ahí escritas, lo digo porque hay precedentes. Vamos a acabar con las preguntas y luego damos paso a las siguientes. Don Jesús, lo que pasa es que las preguntas vienen relacionadas, generalmente todas, ya ahorita la ley, todas las de en cuanto a los fiat, que ya comentó el doctor, el coraje y lo que hablaba el doctor de lo de Los Ángeles. Entonces, esas preguntas están. Hay un testimonio, no sé si acá está, de lo que nos envió Vanessa, entonces no sé si lo contamos, es pequeño, de lo que le pasó a una señora. Entonces dice así: hace unos días, inesperadamente, me llegó el pedido por un joven que se intentaba suicidar y salió con su auto con un cuchillo y una soga y no podía encontrarlo. Ante este pedido,
Supo Jesús teniendo esta imagen y la certeza del centurión, sabiendo que con Jesús iríamos hasta donde él estaba, aunque nadie supiera dónde se encontraba y detenerlo, con una sola palabra de mi bendito Jesús. Pedí oración a los grupos de oradores y me dispuse a orar, sabiendo que podíamos ir con Jesús hasta ese lugar y que los ángeles lo cuidarían a Matías. Este chico nunca lo había visto en mi vida. Como un sobresalto al corazón, busqué las horas de la pasión y leyendo donde abrí, me sentí abrazada por una paz que nos teníamos juntos. Pasaron las horas y llegó el mensaje que encontraron a Matías y que estaba bien. Comparto esta experiencia y la uno a este don. Esto lo dice el libro del cielo sobre el don suplicante. Esa es la pregunta frente a lo que nos cuenta la señora. El don suplicante. No sé si se esté refiriendo a la virtud suplicante. La virtud suplicante, bueno, se refiere única y exclusivamente a la petición de la divina voluntad para la criatura. Debemos entender que cada vez que hacemos una petición, no somos nosotros quien la está haciendo, sino es la divinidad quien la está haciendo. O sea, la divina voluntad toma nuestra petición y la transforma en petición de ella. Por lo tanto, es Dios mismo quien está pidiendo eso. Ahora, estas peticiones, por ejemplo, en este caso que expone, Dios va a hacer hasta lo imposible. Y la pregunta primero que yo haría es, ¿qué será lo imposible para Dios? Bueno, o sea, puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Pero siempre y cuando respetando la voluntad y la libertad que Él le dio a la criatura. Puede infundirle toda la luz, todo el conocimiento, todo el temor, todo lo que Él pueda infundir en un alma, el amor, en fin. Pero la voluntad de la persona es libre. Y Jesús dice, nadie puede sojuzgar a una voluntad que yo creé libre. Por lo tanto, esa virtud suplicante, esa oración suplicante, esa súplica que hacemos, tiene fuerza muchísima. Y qué bueno, eso es lo que deberíamos de hacer. O sea, siempre ponernos en esa actitud de rehacer el acto que está haciendo la criatura. O sea, este muchacho que quiere matarse, que va ¿qué? Con un cuchillo y con una soga, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Aparte de suplicar por él. Tomar ese acto que él está haciendo y rehacerlo en la divina voluntad, porque ese acto que se hace es la mayor fuerza que se le puede hacer a Dios para evitar aquel suceso. Gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, como los actos hechos en la divina voluntad son imperecederos y como cadenas no sujetas a romperse, quiere decir que toda criatura, aunque se salga, siempre será traída. A ver si entendí porque se cortó un poco. Sí, se cortó. O sea, como los actos no tienen un final, sino quedan siempre en un eterno presente, son como algo que va a atraer a la criatura. Esa era la pregunta. Sí, como digamos en la medida que ellas vean en la divina voluntad, pero en la medida que se vuelva a salir, se vuelve a ser atraída nuevamente a la divina voluntad. Así es, eso es lo que nos dijo Jesús en la lectura. O sea, en un acto, un solo acto tiene la capacidad, la potencia de retener a la criatura.
de volverla a asimilar a ella. Gracias, Doc. Y tenemos, bueno, frente a lo que habíamos hablado, la que dice la señora Anabel del don suplicante, lo que su merced nos acabó de decir, el don suplicante tiene que ver con la súplica que hacemos por alguien también, así como lo hizo el centurión que cree y Jesús en la distancia sana a su sirviente. Bueno, de alguna manera ahí lo que está implicando es la fe. La fe. O sea, ese don suplicante al que se está refiriendo tendría una relación directa con la, ¿cómo decir? El tamaño de la fe que tengamos. ¿Qué tanta fe tenemos? Es qué tanto se puede hacer. Recordemos que Jesús, para hacer un milagro, preguntaba, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Tienes fe? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el milagro lo hace la persona, no lo hace Jesús. El milagro lo hace la persona. La hemorroísa. ¿Qué hizo el milagro? ¿Jesús? No, porque Jesús ni siquiera se dio cuenta, hablando humanamente, por favor. ¿Sí? Pero la hemorroísa, la fe de la hemorroísa que se arrastra para tocar el manto, es lo que hace que de Jesús salga la fuerza del milagro. O sea, la fuerza del milagro siempre sale de Dios, nunca sale del hombre. Pero lo que arranca esa fuerza es la fe del hombre. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Se necesita la fe. Y ahora la pregunta clave, ¿qué es la fe? La fe es Dios. La fe es Jesús. No es una virtud teologal, es una persona divina. Y nos dice Jesús que para obtener la fe se necesita creer. Se necesita creer. O sea, que nos está volteando totalmente los conceptos que teníamos. Nosotros pensábamos que necesitábamos tener fe para poder creer. Y aquí Jesús nos dice que necesitamos creer para obtener la fe. Por supuesto, porque la fe es Dios. Y Jesús dice, la fe soy yo. ¿Qué necesito para eso? Creerle. ¿Qué necesito para creerle? Conocerlo y amarlo. Gracias, doctor, muy lindo. Doctor, pues estas preguntas son del libro 11, 1 y 11.2, donde Jesús le dice a Luisa de dos oraciones que ella... Se cortó, Luisa, Sandra, se cortó la voz. ¿Puedes mencionar libro 11? Libro 11, el 1 y el 2. Son dos oraciones que Luisita Son hace. dos oraciones. Exacto, y al final dice, Jesús le dice... hija mía, estas oraciones han salido del fondo de mi corazón y quien las rece con la intención de estarse conmigo, le regalaré muchas gracias. Por ejemplo, estas oraciones con esas mismas intenciones, ¿son válidas hacerlas en la divina voluntad? ¿Cuáles oraciones? El adiós de la tarde y el buenos días. Sí, ajá, exacto. Es que eso, si no lo hacemos en la divina voluntad, no tiene ningún sentido. Porque es un giro lo que se está haciendo. Si nos damos cuenta en esas oraciones, es ponernos en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y eso, si no lo hago en la divina voluntad, no lo puedo hacer. ¿Qué número es, doctor? ¿11.11? No, 11.1 y 11.2. 11.2. Son las Gracias. primeras dos lecturas del 11. Ajá. Y son oración, volvemos a lo mismo, la confusión entre oración y giro. Jesús habla de oración, sí,
pero no es lo que nosotros entendemos por oración. Si nos damos cuenta cada vez que se menciona la palabra oración en los escritos de Luisa, está relacionada con un giro. O sea, es nada más cuestión de ir poniendo atención y vamos a ver que orar es girar. Entonces, ¿cómo puedo yo girar en los actos de Jesús? ¿Cómo puedo ponerme en la vida sacramental de Jesús? Desde mi voluntad, imposible. Listo, muchas gracias, Jesús. Hasta ahí tenemos las preguntas. Entonces, Okay. Felipe. Hola, gracias. Doctor, usted mencionó que los perjuicios son muy perjudiciales para el alma. De pronto quisiera que profundizara en eso, me parece importante. Los escrúpulos. Los escrúpulos, eso. Es cuando la persona, en México usamos una palabra, no sé si ustedes la usen también, es una persona quisquillosa. ¿Sí la conocen? Sí, Doc. Sí. Bueno, ¿y qué quiere decir quisquilloso? Que jode mucho, que molesta mucho. Ándele, esa palabra me gustó, que jode mucho. Es que en México la palabra joder es una grosería. Y aquí en España también. Sí, Ay, no, aquí no. En todo lado. En España, para También que en lo sepan Argentina. ustedes también. En España Sí. es fornicar. Ah, no, acá no. También no. en Argentina. En España Es, esa palabra que usted ha dicho es fornicar, lo digo para que lo conozca solo. No, En Colombia también es grosería, en Colombia también. También en Argentina. sí, por eso, pero en México, joder es no me estés molestando, pero así en grande. ¿Sí? Entonces, no me estés jodiendo. O sea, no decimos no me estés fornicando. Eso definitivamente no. En Colombia es igual. Bueno, yo creo que quisquillosa es como una persona que se molesta por cualquier cosa. Exacto. Son de esas personas que hay que tratar con pincitas. Yeah. ¿Sí? Todo les parece mal, todo es malo para ellas. O sea, si uno pasa frente al altar y no se agacha a 90 grados, ya la cosa estuvo grave, pecó, ¿sí? En fin. Entonces, cismáticos. Son como cismáticos. Bueno, prácticamente ¿no? Sí. Sí. Entonces, no sé si esto, Felipe, te dé una idea de lo que quiere decir escrúpulo. Ok, sí, yo pensaba que era más que todo, por ejemplo, yo pienso que yo digamos, trato de buscar muchos errores en mí y de pronto hay veces pienso que encuentro demasiados y de pronto eso me hace ir mucho al sacramento de la confesión y todo esto. Entonces, estaba bueno, es que se te nota. ¿Qué? Se te nota, Felipe. No, no, tranquilo, perdón, no. Me encanta hacer bromas, perdón. Es una sí, broma, no. Felipe. No, yo sé que sí, sino que pues siempre algún comentario será bien recibido, ¿no? Mira, ¿debemos acudir al sacramento? Sí, definitivamente sí. Pero si nos damos cuenta, cuando se vive en la divina voluntad, cada vez, cada día, vamos viendo que caemos menos veces en los errores. O sea, y los pecados graves, que son los que son necesarios confesar, o sea, para poder ya acercarnos a la Eucaristía, se van perdiendo. Los pecados leves o veniales, un enojo, una crítica, en fin, todas las minucias, esas con el solo asistir a misa se perdonan.
que es en el momento, en el inicio de la misa se perdonan. Con un acto de contrición se perdonan. Entonces no necesitamos estar atosigando al sacerdote con confesiones para decirle, Padre, es que digo mentiras. Padre, es que a veces me enfado con mi esposa. Hombre, es lo más natural. ¿Sí? No hay realmente nada de grave ahí que nos impida comulgar. Ahora, se nos recomienda, la Iglesia recomienda confesarse frecuentemente, o sea, renovar la gracia del sacramento. Bueno, vamos a hacerle caso a la Iglesia y vamos a confesarnos, no sé, cada 2, 3 meses o cada vez que tengamos conciencia de pecado grave. Si no tenemos pecado grave, pues nada más por obedecer y renovar la gracia, que en realidad no se renueva nada, tenemos la vida divina en nosotros. Entonces, ¿qué gracia quieres renovar? Pero pertenecemos a una iglesia y de alguna manera estamos sujetos a una obediencia. Bueno, pues confiésate cada 3, cada 4, cada 6 meses, dependiendo de cómo te sientas. ¿De acuerdo? De hecho, el pecado venial, cada vez que comulgamos en la Sagrada Eucaristía, por la mera comunión, quedan diluidos. No, y el acto de contrición que se hace al inicio de la misa, para eso se hace. O sea, para perdonar los pecados veniales. Y ser quisquilloso, ser escrupuloso, es exactamente lo que Felipe está haciendo. Se busca en su interior a ver qué encuentra de malo para tener un motivo para ir a confesarse. La divina voluntad es libertad. ¿Sí? Yo he venido para hacerlos libres. ¿Libres de qué? ¿Del pecado? No, de mi voluntad. Porque mi voluntad es la que me esclaviza. Listo. Bueno, gracias, doctor. Doctor, ¿cómo va usted de tiempo? Pues igual que siempre, sigue corriendo. Está bien. Hemos pasado 15 minutos de la hora y nos vamos a adaptar a su disponibilidad, como siempre, así que usted nos dirá. Sí, vamos con estas 3 manos que están alzadas. Okay. Estas 3. No, entonces ya, por favor, ya no levantamos más para no sentirnos incómodos de dejar a alguien fuera, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues nada, pues Claudia, sí. Aunque ponga Victoria, se llama Claudia. Muchísimas gracias. Es que no quería dejar pasar algo que me pareció súper importante que dijo el doctor, porque justamente estamos acá reunidos con el fin de socorrer ayuda al suicida, ¿no? Al intento de suicida. Y también me parece súper importante poder ayudar a todos, porque viven pidiendo oraciones. Y me pareció muy hermoso el hecho de poder girar, como dijo el doctor, que eso yo nunca lo había escuchado, al momento, ¿no? De ir como lo dijo, ir al momento de la persona que esté en esa... ¿Cómo lo puedo hacer, doctor? Me gustaría si lo puede volver a explicar porque me parece muy importante que usted dijo girar al momento al acto de la persona cuando está mal o que esté a punto de cometer el acto del suicidio y ponerse ahí. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿qué está haciendo esa persona que quiere suicidarse? ¿Qué está haciendo hacia Dios? No, sí, pero hacia Dios. ¿Qué está haciendo hacia Dios? No lo está amando. Queremos que lo ame. Hay falta de amor.
Falta de de amor, conocimiento, De confianza. de conocimiento. ¿sí? No tiene, lo que dice Jesús, hay una desesperanza. ¿Qué más? Desesperanza. Dolor. Tiene Rechazando dolor. a Dios. Hay un menosprecio a todo lo que hizo o un perfecto Claro. desconocimiento. ¿Sí? Ujú. Bueno, en fin, podríamos seguir enumerando cosas. ¿Qué debemos Sí. hacer en un giro? Revertir todo eso. No es revertirlo para la persona, es revertirlo para Jesús. Bien. Entonces, yo empiezo a Ujú. girar y digo, Señor, tomo los actos de este joven, de esta joven, de este señor, de quien sea, y los rehago. No te aman, yo te amo por ellos. No te Bien. conocen, Señor, yo deseo fervientemente conocerte. ¿Sí? Ujú. Te rechazan, yo te acepto. En fin, hacer el acto contrario, pero todo dirigido a Jesús. Y eso le da a Jesús el bien que aquella persona debería de haberle dado. Y eso es lo que logra que Jesús actúe sobre ellos. Qué hermoso. ¿Sí se entendió? Sí, hermoso, hermoso, doctor. Sí, gracias, muchas gracias. Sabe que yo tuve una experiencia en estos días porque mi hija que tiene 18 años estaba así como saliendo con un chico que a mí no me parecía. Y usted en un programa que yo veo todos sus programas de diálogos divinos, recomendó por qué no pedir para los hijos un novio santo para la hija. Y así lo hice y dije, sí, es verdad, nunca pedimos un novio santo. Y también pedí que si no era una buena persona, que por favor la apartara de mi hija. Y anoche mi hija charlando me dice, ¿sabes qué? Terminé esa relación porque no me pareció buena para mí. Y yo dije, gracias Dios, porque yo no tuve que decirle nada, sino que como que el Señor se ocupó y es tan claro y es tan bueno, ¿no? Porque cuando uno cree realmente y empieza a confiar y pone todo en sus manos, es como que lo resuelve de una manera Así es. Igual perfecta. con el hijo drogadicto, con el hijo alcohólico, con el hijo homosexual o lesbiana. O sea, todo eso no tiene una posible solución desde la voluntad humana. Pero si nos empeñamos en la voluntad divina, ahí es en donde tiene resultado. Y hay cantidad de testimonios de madres o de personas por ellas mismas que en la divina voluntad han dejado todo eso, sin necesidad de internarlo, sin necesidad de tratamiento psiquiátrico, sin necesidad de nada, sino Y yo ni simplemente... lo hablé porque Así yo es. estaba segura que si lo hablaba es contraproducente, que Exacto. no iba a lograr nada. Entonces dije, Señor, lo dejo en tus manos, si no es bueno, apartalo, por favor. Y así fue, así lo hizo, pero fue, doctor, le digo que lo vi anteayer su programa y anoche ella me contó y dije, gracias, Señor. Anoche no paré de darle gracias antes de dormir porque fue impresionante, fue muy rápido, Qué bueno. es hermoso, hermoso, hermoso. Qué bueno. Por eso Muy quería bien. ver esto, porque estoy segura que haciendo esto que usted nos dijo, el Señor va a actuar para que podamos ayudar a mucha gente. Así es. Así Sí, que adelante. sí. No es tanto su Bueno, conocimiento de psicología. Esa no sirve. no, seguro que no. Es el Señor el que hace todo, Él, el Así es. Todopoderoso. Bueno. Gracias, doctor. Yelva, puede tomar la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, usted menciona que la oración está relacionada con un giro. ¿Cómo puedo yo relacionar la oración en la petición? Entiendo que en divina voluntad no se deben hacer oraciones de petición, pero está la parte humana, ¿verdad? Que a veces queremos
pues hablarle al Señor en alguna necesidad, en algún consejo, en alguna toma de decisión. Me gustaría que si usted me puede hacer el favor de ampliarme ese concepto. Gracias. Bueno, yo creo que si leemos, no a Luisa, sino el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que Jesús nos dice que no el mucho hablar, que nuestro Padre sabe perfectamente lo que necesitamos. O sea, no se trata de pedir como si el Padre no supiera lo que nos hace falta. Lo que hace falta es que nos unamos al Padre para que el Padre pueda responder. Si no me uno a Él, definitivamente va a ser más difícil que Él me escuche. No que me escuche, sino que atienda a mis necesidades. Entonces, simplemente con el Evangelio. O sea, no necesitamos pedir. Necesitamos acercarnos y pertenecerle al Padre. Y Él, que es un Padre bueno, o sea, nos va a dar todo lo necesario. Lo necesario no quiere decir la opulencia en cualquier sentido que se tome la palabra opulencia, sino nos va a dar lo necesario para seguir nuestra vida. No sé si esto le baste. Sí, señor, muy claro. Gracias. Pues nada, vamos con la última pregunta. Liana, puede tomar la palabra. Hola, buenas tardes. Sí, Tengo la amabilidad de conectarla. ¿Me ¿Sí? ¿Ahí? Sí. Bueno, ¿Sí? buenas tardes. No sabe la alegría que siento de poder compartir con ustedes este momento y de, como muchas personas, sentir la felicidad de que el doctor Tomasini se encuentre bien y me alegra mucho verlo y que siga con nosotros. Bueno. Gracias. Quiero ser puntual con algo. Todo este proceso me ha servido mucho la divina voluntad porque me ha dado a entender muchas cosas que me venían pasando. Una vez tuve la oportunidad de mandarle al Señor Jesús a Usocuba un correo electrónico sobre una vivencia particular que tuve con el Señor en el Calvario. Y yo no encontraba respuesta a eso. Hasta que don Jesús me dio la explicación por correo y prácticamente era el Señor invitándome a unirme con Él en la divina voluntad, ¿sí? Para contar pequeñamente la situación, estaba en la Eucaristía de las bodas bueno, las últimas bodas de mis abuelos, y en el Padre Nuestro precisamente me dio por mirar el crucifijo y yo no estaba pensando en nada. Resulté en el Calvario cuando le estaban clavando la mano izquierda al Señor y sentí que Él me asumió dentro de Él y en un momento u otro pararon al Señor en la cruz y yo me sentía dentro de Él, ¿sí? Me sentía crucificada con Él, pero no sentía dolor de los clavos, pero sí sentía mucho dolor en mi corazón y sentía muchas cosas, me hizo sentir, y vi mucha gente vestida así de su tiempo, pero eran demasiada gente, no terminaba el río de gente que había allí, y lo que me quedó en mi corazón era sentir el dolor, la tristeza, la desolación que él sentía en ese instante. De ahí me comenzaron a pasar muchas cosas, yo no las entendía, pero cuando comencé con las horas de la pasión de Luisa, a vivir todo eso que el Señor pide reparar, me di cuenta que era un llamado que él tenía y me vine a dar cuenta después, eso fue en el 2010, después de tanto tiempo, que era la divina voluntad. Me comenzó a buscar gente en mi trabajo, yo trabajo en una entidad financiera, y me venían a buscar personas que yo ni conocía a pedirme consejo, ni tan siquiera venían a buscar los productos o los servicios que se prestaban, ¿sí?
Entonces me comenzaron a pasar cosas que no entendía. Y desde hacía mucho tiempo el Señor me había puesto en mi corazón orar por las personas con intento de suicidio. Entonces, ¿qué hacía yo? Me acordaba de ese momento que Él me permitió vivir y en la Eucaristía los colocaba al pie de la cruz en ese momento, ¿sí? Pero no sabía, ya cuando conocí la Divina Voluntad, no sabía que había que decir que se entraba en el acto único para colocar esas personas. La pregunta que hizo la señora ahora sobre sus hijos me pareció muy correcta porque en este momento muchos padres estamos sufriendo con nuestros hijos. Entonces la pregunta que yo le hago también al doctor Tomasini es, siempre se debe decir, entro en el acto único para colocarte esta persona, para que el reino esté en esta persona, se extienda en esta persona, siempre debemos de invocar el acto único. Gracias. Sí y no. O sea, ¿por qué sí? Porque para poder actuar sobre la otra persona a través de Jesús, necesitamos unirnos a través del acto único o de la divina voluntad, como queramos. Pero si yo hago esto, yo mismo me estoy situando fuera. No sé si se entiende. Si yo digo, Señor, en tu voluntad o por medio de tu voluntad, quisiera esto o hago esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy fuera de tu voluntad y quiero ponerme en ella. Si estamos viviendo ya, estamos conscientes de que estamos queriendo vivir en la divina voluntad, yo nunca voy a tener la seguridad, seguridad física o de sensación de tenerla, pero la tengo la seguridad en cuanto a mi fe, en cuanto a lo que creo, en cuanto a lo que quiero. Por lo tanto, cada vez que yo pida, diga, haga o me quiera situar en algún lugar, lo estoy haciendo ya desde la divina voluntad. Y esa debe ser mi intención, esa debe ser toda mi ¿cómo decir? Mi convicción, y entonces lo hago desde la divina voluntad. Por eso le digo que sí y no. Sí, porque siempre estamos en ella. Sí, porque el querer divino es el que nos lleva a poder hacer lo que estamos queriendo. No, porque entonces sería situarnos fuera y desde fuera estaríamos como iniciando el proceso de unirme a Él. No sé si queda claro. Sí, señor, gracias. Muchas gracias. Y me perdona mi emoción, pero pues es que de verdad es algo no se apure. que... Acuérdese que las personas de temperamento sensible pueden llegar a grandes cosas para Dios. Lo único que necesita es quitarse aquello que le excita la sensibilidad. Amén, amén, muchas gracias. Ándale. Pues, doctor, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por regalarnos ese tiempo tan valioso, ese conocimiento tan importante que el Señor nos está dando a través de usted. Así lo tomamos, así lo vivimos, y ojalá que todos nosotros sepamos aprovecharlo, dando vida a la divina voluntad, que va a ser el mejor medio para poder ayudar a las personas que están en riesgo de suicidio y a punto de condenarse, ¿no? Así que... el mejor medio de corresponderle a Jesús. El mejor medio de corresponder a Jesús. Entonces, pues, privilegiados nosotros, que podamos aprovecharlo. Nuestra gratitud al doctor. Le pedimos el reino para el doctor y que lo siga manteniendo durante muchísimo tiempo y que nos pueda seguir ayudando para seguir creciendo. Un abrazo muy fuerte, doctor, y a ustedes, gracias por estar muy amable entre nosotros. Y hasta la próxima, hasta si luego. Dios quiere.